Trump versus chavismo reciclado. Diosdado Cabello reta a la política y tutelaje de Estados Unidos. Regreso triunfal o trampa política. Los líderes opositores vuelven a Caracas tras años de exilio. El exprópiese sale carísimo. La deuda que asfixia el futuro de Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, atentos. Comenzamos con la emisión estelar de noticias de este 21 de mayo de 2026. Soy Génesis Pérez y les traigo el contenido informativo destacado y actualizado de hoy. Venezuela está atrapada en un fuego cruzado entre la promesa de erradicación del socialismo de Washington y el blindaje totalitario del chavismo. El país navega en un vacío institucional absoluto. Mientras la retórica de choque entre el presidente Donald Trump y Diosdado Cabello anula cualquier ruta electoral clara, surge la incógnita sobre si el futuro nacional será una transición democrática o una convivencia pragmática sobre los escombros de la soberanía popular. Quique Frías nos amplía. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, garantizó control a largo plazo sobre Venezuela y que, por sobre todas las cosas, mantendrá a raya ideas socialistas para la toma de decisiones políticas. Venezuela era hace 20 años un gran país, pero se salió del camino. Algunos lunáticos trataron de empujar este país hacia la izquierda, pero no lo vamos a permitir. Y el mismo día, pero con horas de diferencia, Diosdado Cabello, actual ministro de Interior y Justicia y vicepresidente del PSUV, le advirtió a la oposición que jamás gobernará el país, en un gesto de nosotros como chavistas seguiremos al frente. Ellos no podrían gobernar este país con esta constitución. Ellos necesitan derogar esta constitución, eliminarla. Trump promete impedir el socialismo, pero el chavismo, que se declara heredero de la revolución, promete seguir controlando el poder. Uno habla desde Washington de cerrar el paso a la izquierda, el otro, desde Caracas y controlando Miraflores, de cerrar el paso a la oposición. En el medio, una Venezuela sin fecha clara de transición, sin garantías electorales plenas y comicios, que el propio Departamento de Estado de Estados Unidos tiene muy pendiente para que se organicen. Estamos trabajando con él y con el Departamento de Estado para establecer una fecha de elecciones próximamente, específicamente yo diría que el año que viene. El año que viene tienen que haber elecciones en Venezuela. Lo que es igual en Venezuela antes del 3 de enero y ahora en la etapa post-Maduro es la necesidad de la población en votar, elegir y cambiar a sus autoridades. Un país sediento de democracia genuina. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. La ventana a la opinión pública se abre en Impacto Venezuela. Pasamos a revisar sus respuestas a la pregunta del día de la emisión matutina de hoy, tras revelarse la presunta vinculación de funcionarios y bandas criminales en el negocio eléctrico. Abrimos el debate. ¿Los operativos contra minadoras ilegales son una solución real o un lavado de cara para encubrir la corrupción? Yeudi Utrera dice que son un lavado de cara para encubrir la corrupción. Brigi Colmenares sostiene que la corrupción está en el primer lugar como la causa del problema de electricidad en el país. Por su parte, José Luis Rodríguez afirma que es un lavado de cara para tapar y encubrir toda la corrupción y la inmundicia de este régimen maligno. Por último, Arnold responde que quieren lavar la cara de este mal gobierno criminal y corrupto. No se extrañaría que tienen muchas más en búnkers. Gracias a todos por participar. Seguimos con más. El tablero político venezolano sigue experimentando movimientos. Tras la salida de Nicolás Maduro, figuras clave del exilio regresan y otros se preparan para reclamar el poder que les otorgó el voto popular. Con María Corina Machado a la cabeza y el desembarco de cuadros políticos en Caracas, el país se debate entre una apertura real o una configuración del autoritarismo. Juan Gutiérrez Gamba nos explica. Tras meses de incidencia internacional, el foco vuelve a Caracas. María Corina Machado ha confirmado que su equipo afina los detalles para un retorno que busca capitalizar la legitimidad de las urnas. No viene sola. El partido Voluntad Popular ya ha iniciado una avanzada con el regreso de figuras como John Goycochea, marcando el fin de un ciclo de resistencia externa para dar paso a la política de calle. Quiero decirle a todo el mundo,
a todos los venezolanos en el mundo. Este es el momento. Porque ahorita es que está todo por hacer. Porque las oportunidades que se nos están abriendo no nos las van a abrir en ninguna parte del mundo. El verdadero impacto de estos regresos dependerá de un factor clave: si podrán ejercer liderazgo político con libertad. El eventual retorno de Machado podría convertirse en la principal prueba de fuego para medir si Venezuela avanza hacia una transición real, o si se trata apenas de una apertura parcial y controlada. Lester Toledo, dirigente de Voluntad Popular, coincide con que una transición democrática requerirá garantías electorales y acuerdos institucionales. Voy a Venezuela en búsqueda de justicia. Esa justicia que nos ha sido negada, no a mí solamente, que nos ha sido negado a cientos de miles de venezolanos durante estos largos años. Si es verdad que hay un momento de reconciliación política, y si es verdad que se quiere fomentar un reencuentro entre los venezolanos, comencemos por la justicia y tenemos que recuperar la democracia. Y no puede haber democracia con presos políticos. Toledo puso fin a 10 años de exilio al aterrizar en el aeropuerto de Maiquetía y se reencontró con Juan Pablo Guanipa, Freddy Superlano, Delsa Solórzano y otros representantes políticos ante la plataforma unitaria. Aseguró que vuelve en busca de una justicia que le fue negada e intentará acogerse a la ley de amnistía impulsada por la nueva administración. El regreso de la oposición es el primer paso de un juego de ajedrez donde la libertad de los presos políticos y el reconocimiento de la soberanía popular serán las únicas piezas que definan si Venezuela cambia de verdad o solo de paisaje. Por otro lado, activistas de derechos humanos y familiares exigieron este miércoles la destitución de autoridades penitenciarias por la muerte de una veintena de presos políticos bajo custodia en Venezuela, varios de ellos sometidos a desaparición forzada. Veamos el resumen de AFP. Activistas de derechos humanos y familiares exigieron el miércoles la destitución de autoridades penitenciarias por la muerte de una veintena de presos políticos bajo custodia en Venezuela, varios de ellos sometidos a desaparición forzada. La manifestación ocurre en medio de la promesa de 300 nuevas excarcelaciones, luego de una amnistía impulsada por la presidencia interina tras la captura de Nicolás Maduro en enero. Desde hace 132 días los familiares de los presos políticos están apostados fuera de las cárceles y estas liberaciones han sido a cuentagotas, selectivas y revictimizantes. Ojalá que de verdad hoy sí cumplan y que muchas familias puedan reencontrarse. Pero así como se van a reencontrar esas 300, quedarían otras 300 injustamente presas porque eso no representa la totalidad de la liberación de los presos políticos. La ONG Foro Penal estima que al menos 20 presos políticos han muerto bajo custodia desde 2014. Unas 100 personas caminaron hasta el Ministerio de Servicios Penitenciarios en Caracas. Manifestantes cargaron un ataúd simbólico con los nombres de los fallecidos. El rostro de Víctor Hugo Quero, un comerciante de 50 años detenido en enero de 2025 por agentes de inteligencia y cuya muerte fue notificada casi un año después por el gobierno, fue uno de los protagonistas de la protesta. También lo fue el de su madre, Carmen Teresa Navas, de 81 años, quien murió 10 días después de conocer el desenlace fatal de su hijo, sometido a desaparición forzada previo a su muerte. La actividad de hoy es una caminata silenciosa para exigir la renuncia, ¿verdad? Y si es posible la cárcel al ministro Julio Serpa, de Servicios Penitenciarios, porque ocultó todo lo que pasó con Quero Navas, con Víctor Quero Navas, y como bien sabemos, a raíz de esto vino el desenlace y la muerte de la señora Carmen. Según Foro Penal, desde enero se han producido cerca de 800 excarcelaciones, 186 mediante la amnistía. El gobierno, en tanto, habla de 8.000 beneficiados con la amnistía vigente desde febrero. De estos, 314 corresponden a excarcelaciones y el resto a personas con medida de presentación periódica en tribunales que recibieron libertad plena. Hasta la primera semana de mayo en Venezuela había 457 presos políticos, de acuerdo con Foro Penal. Un informe de CEDICE reveló que la política de expropiaciones del chavismo generó 57 arbitrajes internacionales que hoy obligan al país a pagar cerca de 30.000 millones de dólares, cifra
que representa el 18% de la deuda externa total. Fallos adversos contra el Estado venezolano en litigios con transnacionales como ConocoPhillips y Cristalex, que hoy tienen en jaque a Citgo, demuestran cómo la violación de la propiedad privada sentenció a la nación petrolera a un colapso financiero sin precedentes. Con los detalles, María José Prado. Exprópiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina, exprópiese. La frase que marcó la era de Hugo Chávez vuelve al centro del debate económico venezolano. Según un informe de CEDICE, las nacionalizaciones y expropiaciones ejecutadas por el chavismo derivaron en procedimientos arbitrales internacionales que obligan al país a pagar cerca de 30.000 millones de dólares, equivalentes al 18% de la deuda externa venezolana. La política sistemática de violación a la propiedad privada y de expropiaciones llevadas a cabo por los regímenes chavistas no solo es contraria a las normas de la Constitución y de tratados de derechos humanos vigentes en Venezuela, sino que ha generado una grave crisis humanitaria y una deuda pública externa sin precedente en la historia de los países petroleros. El estudio contabiliza 57 arbitrajes internacionales contra Venezuela, de los cuales 47 fueron llevados ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI. Hasta 2021, al menos 23 fallos habían resultado adversos para Caracas. Entre los casos más costosos destaca el de la petrolera ConocoPhillips, que obtuvo una compensación multimillonaria tras la nacionalización de sus proyectos en la faja del Orinoco en 2007. También figura la minera canadiense Cristalex, cuya disputa terminó impactando directamente a Citgo, filial de Petróleos de Venezuela S.A. en territorio estadounidense. El informe aparece en medio del nuevo giro económico impulsado por Delcy Rodríguez, quien anunció un proceso de reestructuración de deuda y una revisión de activos públicos para posibles privatizaciones. En paralelo, el líder opositor Edmundo González Urrutia propuso utilizar fondos venezolanos congelados en el exterior para recuperar el sistema eléctrico nacional, en lugar de destinarlos a gastos legales vinculados a la defensa de Nicolás Maduro en Estados Unidos. Mientras el chavismo intenta atraer nuevamente inversiones y recomponer relaciones financieras internacionales, las expropiaciones del pasado siguen pasando factura y hoy se convierten en uno de los mayores obstáculos para la recuperación económica del país. Ahora pasamos a ver el acontecer en materia internacional. Comenzamos como siempre con el portal de la Casa Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: estos son los enemigos de América. La Casa Blanca publicó la lista donde incluye a Maduro. Estados Unidos lanzó este jueves una pieza gráfica oficial titulada La justicia será servida, donde expone el destino de figuras clave. Nicolás Maduro, confirmado como arrestado tras la incursión del 3 de enero. Raúl Castro, imputado por el caso Hermanos al Rescate. Ali Yemenei y Abu Bilal al-Minuki, clasificados como eliminados en operaciones militares. Esta acción formaliza visualmente la política de mano dura de la administración Trump contra líderes extranjeros señalados por seguridad nacional. Ejército de Estados Unidos despliega tropas desde Puerto Rico en medio de tensión con Cuba. El Ejército de Estados Unidos ha iniciado hoy un movimiento hacia posiciones estratégicas en el Caribe, intensificando la presencia militar en la región ante el aumento de las tensiones diplomáticas y militares con el gobierno cubano. La acción busca fortalecer la capacidad de respuesta operativa de Washington en la zona, en un contexto de creciente inestabilidad y hostilidad entre ambas naciones. Recordemos que la justicia estadounidense imputó este miércoles a Raúl Castro y a 5 altos funcionarios militares. El Departamento de Justicia los acusa de conspiración y asesinato por participación directa en el derribo en 1996 de 2 avionetas civiles desarmadas de la organización Hermanos al Rescate, un ataque en aguas internacionales que cobró la vida de 4 ciudadanos estadounidenses. Putin preside los primeros ejercicios en Bielorrusia con armamento nuclear táctico estratégico. El presidente ruso Vladimir Putin, junto a su homólogo Alexander Lukashenko, encabezó este jueves unas maniobras conjuntas
enfocadas en el entrenamiento para el empleo de fuerzas nucleares. Estas acciones, que incluyen el lanzamiento de misiles balísticos y de crucero, se llevaron a cabo en territorio bielorruso como una medida de disuasión y garante de soberanía ante lo que Moscú define como nuevas amenazas globales, enfatizando la importancia de la coordinación inmediata entre las unidades rusas y bielorrusas en escenarios de tensión. La jornada informativa concluye aquí. Impacto Venezuela les agradece su compañía y les invita a seguir conectados con nuestro contenido actualizado en la web y redes sociales. Buenas noches.